Cada 12 de diciembre, el pueblo mexicano recuerda las apariciones de la Virgen de Guadalupe, aquel suceso en el cual un ser celestial se le manifiesta a un indígena de la Nueva España. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Aguirre. Sean bienvenidos a este programa especial, Juan Diego, la otra historia, en el cual conoceremos todo, absolutamente todo, sobre este personaje. Comenzamos. Juan Diego pudo haber sido un indígena que estaría en el total anonimato si no hubiera sido por una misión particular que se le pide. Juan Diego había nacido dentro del pueblo mexica, en la zona de Cuautitlán, estaba casado con una mujer maravillosa y alrededor de los 50 años recibe el bautismo con el nombre de Juan Diego, ya que se llamaba antes Cuauhtlatoatzin, que significa el águila que habla, y su esposa se llamaba Lucía. Lamentablemente, 4 años después muere su esposa y él deja la región de Cuautitlán para irse a vivir, a acompañar a un tío que vivía solo, el tío Bernardino. De tal manera que de esta parte, para venir a la Ciudad de México, al catecismo todos los sábados, tendría que pasar por aquella región que conocemos como el Cerro del Tepeyac para poder llegar a Tlatelolco por las únicas calzadas que había, ya que entonces era una laguna. Así que es un indígena al cual conocemos únicamente por la narración del Nican Mopogua, narración en náhuatl que cuenta las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Hay dos versiones sobre Juan Diego antes de 1531, porque el relato popular es que era un macehual que estaba juntando leña y yendo de un lugar a otro recogiendo leña para cocinar, para el fuego, y se le aparece la Virgen. Entonces hay un Juan Diego macehual, o sea, podríamos de origen popular, y luego se construye otra versión de un Juan Diego pili. Los pili son la nobleza indígena. Entonces, incluso hay dos obispos que defienden el obispo en esa época de Naucalpan o de Tlalnepantla, defendía la versión del Juan Diego macehual, de origen popular, y el obispo Onésimo Cepeda de Ecatepec defendía la versión de Juan Diego pili, noble, etc. Es más imaginable un Juan Diego noble, pero el problema es que no tiene nada que ver con la historia, sino que en realidad toda esta discusión que se hace es porque hay concepciones del modo de ser católico del siglo XXI o siglo XX. Mira, para saber esto muchas veces hay que fijarse en el nombre. Por ejemplo, en el texto del Nican Mopogua, que así se llama, donde aparece el evento guadalupano, se dice que él era natural de Cuautitlán. Cuando esto se dice es porque querían que la persona quedara muy bien identificada. Por ejemplo, tú dices Moctezuma Xocoyotzin, ¿de dónde era, dónde nació? No te lo dicen, pero de Juan Diego te dicen que él era de Cuautitlán. Ahora, Cuautitlán quiere decir lugar habitado en el río de las Águilas. Y cuando se ponían los nombres, quiere decir que ahí había por qué se pone ese nombre. El águila es el símbolo de Dios y de los sacerdotes y de los teólogos y de los filósofos. Así es que es muy probable que para que hayan dicho esto en el texto, probablemente Juan Diego, natural de Cuautitlán, era un personaje importante ahí que todo el mundo podía identificar. La tradición oral narra que Juan Diego fue oriundo de la región de Cuautitlán, y según algunas investigaciones,
El templo que hoy se conoce como la Casa de San Juan Diego, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fue el hogar de este personaje y su tío, Juan Bernardino. Esta conclusión se llegó luego de hacer excavaciones en la zona en el año de 1963. Más tarde, en el año de 2010, fecha de la última excavación, se encontraron vestigios que revelaron que las personas que ahí vivieron eran artesanos. Por lo tanto, se concluyó que Juan Diego acudía al mercado de Tlatelolco a vender sus mercancías, lo que da origen a una nueva teoría. Juan Diego era comerciante. En la versión de Onésimo y de algunos miembros del Centro de Estudios Guadalupanos, decían que Juan Diego era polígamo, que tenía 2 esposas y que luego al cristianizarse repudia una de las 2 esposas, se queda con la más joven. Esto generó también otra polémica sobre por qué con la más joven y no con se queda y no con la de más edad, porque etcétera, ¿no? Entonces hay como versiones contradictorias. Si bien no se han encontrado pruebas contundentes sobre Juan Diego, subsiste en los anales de la historia un suceso del que los defensores de su existencia se han aferrado para demostrar que aquel indígena pisó esta tierra. Se trata del testimonio de los que pudieron ser sus descendientes. El único documento que hay es que en 1725 una joven de la llamada nobleza indígena, o sea, Pili, dice que ella es descendiente de Juan Diego, a quien se le apareció la Virgen de Guadalupe. Pero ese es un documento de 1725, es un acta notarial de prueba de sangre, de prueba de pureza de sangre, con el cual esta mujer pretende entrar a un convento de hijas de caciques. Entonces, sobre este documento de 1725, gente del grupo de estudios, del Centro de Estudios Guadalupanos y el obispo Onésimo Cepeda, tratan de probar la nobleza del presunto Juan Diego. O sea, este es un poco... Sin embargo, es muy difícil, ningún historiador serio cree en los juicios de prueba de sangre, de pureza de sangre, porque eran juicios que se compraban, o sea, se le daba un dinero al notario para que le armara una genealogía noble. Curiosamente, la Iglesia Católica nunca, si bien usó el documento de esta religiosa de 1725 para decir que sí existió y decir que Juan Diego era noble y etcétera, nunca le dio ningún papel a las personas que descienden de esa monja, que serían los descendientes del santo, y en ese sentido sí tuvo un comportamiento ambiguo. ¿Y su nacimiento? ¿Y su infancia? ¿Y sus padres? Estos son cuestionamientos que no han podido ser respondidos por la historia. Sin embargo, y a pesar de ello, Juan Diego ha pasado a la historia por las apariciones de la Virgen de Guadalupe. La leyenda cuenta que poco después de la conquista, en 1531, una mujer se le apareció a un natural de nombre Juan Diego, quien cruzaba por el cerro del Tepeyac. La mujer resultó ser nada más ni nada menos que la Madre de Dios. Si usted va a la Basílica de Guadalupe, va a ver 2 imágenes distintas de Juan Diego. Hay un Juan Diego amerindio y un Juan Diego europeo. Los antropólogos físicos que nosotros consultamos para nuestra investigación ubican, si usted va al altar, ahí a un costado del altar hay una representación de Juan Diego
Y esa representación de Juan Diego es un Juan Diego europeo con una barba muy tupida, etcétera, ¿no? Que es la estampita oficial. Esa imagen es, de alguna manera, está tomada de una pintura de Luis Cabrera, de Miguel Cabrera, que es propiedad de la iglesia, que es una pintura del siglo XVIII, en que hay un Juan Diego vestido de español, muy elegante, con rostro de español. Esa pintura dice: esta es la auténtica imagen de Juan Diego a quien se le apareció la Virgen, tiene incluso escrito. Ahora, los expertos en pinturas del siglo XVIII señalan que en esa época no se pintaba la imagen de los indígenas con cara de indígena, con los rasgos fisonómicos de un amerindio, sino que le ponían rostro español y ropa española. Entonces, esa es una pintura, ¿no? Una representación del Juan Diego europeo, ¿sí? Incluso el tipo de nariz que tiene es un tipo de nariz muy parecida a los árabes, a la gente de Medio Oriente. Sin embargo, si usted va a la iglesia del Cerrito, que está arriba del Tepeyac, ahí hay representaciones de un Juan Diego étnico, que es la pintura de Leal, que es un pintor indigenista de los años 30. E incluso, si usted va al túnel, digamos, donde está la cinta transportadora que está frente a la imagen, al salir de esa cinta transportadora va a haber unas representaciones en bronce de Juan Diego, que es el Juan Diego amerindio, el Juan Diego indígena, con rasgos típicamente indígenas, con una barba muy rala, muy más característico de las barbas amerindias, o que es muy parecida a los del tronco asiático, ¿no? Entonces, en la misma basílica hay dos representaciones contradictorias. O sea, esto sí hay que tener claro. Para conocer a Juan Diego hay que entender la época que le tocó vivir. La conquista territorial y espiritual sembraron cambios decisivos para formar esta nación. Los indios dueños naturales de México y la corona española, el invasor que sublimó a todo un imperio. Ciertamente los misioneros habían hecho muchas cosas para tratar de que los indígenas aceptaran la nueva fe. Sin embargo, tenían un gran opositor y eran los otros españoles que habían llegado a México, porque si bien los misioneros venían con una actitud de generosidad, de entrega, de compasión, etc., los grandes líderes de los españoles venían a matar, venían a buscar oro, y esto hacía que los indígenas no creyeran totalmente en esta divinidad. De tal manera que los indígenas se encontraban como confundidos, porque si ellos habían sido fieles a la divinidad, ¿por qué ahora la divinidad les estaba haciendo esto? La perspectiva indígena era realmente tan consistente. Pues imagínate, después de 10 años de que se había comenzado la evangelización, iban unos 20 o 30 gentes a la celebración porque no había convertidos. Y Juan Diego venía desde 30 kilómetros al norte de la Ciudad de México. No había quien se convirtiera porque no entendían lo que se decía, y además las experiencias religiosas y culturales de acá, la gente las valoraba mucho más. Según Miguel León Portilla, dice que el Nicamopoua, o sea, el relato que habla de Juan Diego, es la base del surgimiento del catolicismo indígena, de un catolicismo étnico, y de alguna manera ese catolicismo étnico sería un elemento clave en la construcción del catolicismo mexicano. Pero entonces son dos cosas distintas. Una cosa es que León Portilla identifique al catolicismo de los mexicanos y lo refiera al Nicamopoua, a que el Nicamopoua sea considerado un documento histórico que compruebe la existencia de Juan Diego. Los misioneros no podían haber escrito este texto.
porque no tenían ese conocimiento, ni tenían esa manera de hablar, ni tenían todas esas tradiciones que están consignadas aquí, porque ellos dicen que no. Este documento lo escribieron los misioneros, pero si los misioneros no querían saber nada de lo indígena. Fíjate, tenemos un documento que se llama Diálogo de los 12 primeros misioneros que hicieron con otros sabios aquí, etcétera, etcétera, un título largo. Allí, ¿sabes lo que dijeron los franciscanos? Dijeron que cuando los indígenas habían oído lo que les dijeron de Jesús, lo que les dijeron de la iglesia y etcétera, etcétera, ¿sabes lo que respondieron los que estaban allí? Le dijeron, oigan, eso nosotros ya lo teníamos desde hace siglos. ¿Cómo que ya lo tenían? Sí, ya lo teníamos. ¿Y cómo lo prueban? Pues vean nuestros documentos y vean además nuestras ciudades. ¿Cómo íbamos nosotros a construir a esto y a vivir así si no tuviéramos este mensaje? El suceso de Juan Diego llegó para ser visible a una civilización que se despedía en muerte lenta. Hechos que demostraron a una tiranía que usaba como estandarte, entre otras cosas, el nombre de Dios. La gente no se convertía. Segundo, a ellos les quitaban sus tierras. A ellos los ponían a trabajar en una hacienda, o los ponían a trabajar en una mina, o los ponían a edificar las ciudades coloniales. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que nosotros teníamos aquí, de eso no existe nada. Incluso gente que tenía toda una capacitación, etcétera, a veces los ponían como gobernantes de una provincia chiquita, pero con tal de que hicieran lo que ellos decían. Pero no tenemos textos bonitos de parte de ellos. Por más que pusieron centenares de estos caciques que les llamaban, pusieron centenares de esos caciques, no tenemos algo que ellos hayan escrito, porque ni tiempo les quedaba, estaban tan ocupados en la explotación y en la dominación que les imponían los españoles, que ya no les quedaba tiempo para nada, aunque hubieran sido personas con un cierto nivel de educación. Bueno, ¿sabes lo que decían los europeos? Que la gente de aquí no eran personas y que las podían tratar como a los animales, para el trabajo y para todo lo demás. Eso decían, que no éramos personas. Tuvo que venir un decreto del Papa que dijera que eran personas y que no podían ser esclavizadas. ¿Y sabes lo que hicieron los colonizadores? Ya no les llamaron esclavos, les llamaron encomendados. Entonces se los encomendaban a un minero, se los encomendaban a un hacendado, se los encomendaban a un arquitecto, y ahí estaban los indígenas como esclavos, peor que esclavos, porque dicen que no existía una esclavitud así. No existía una esclavitud así, y aquí los tenían de esa manera, y entonces están pero encomendados. Si eso hicieron con un decreto del Papa, que ¿sabes lo que dijeron cuando recibieron ese documento? Dijeron, acátese, pero no se cumpla. En ese contexto estaba viviendo realmente Juan Diego, un contexto de dominación, de opresión, de discriminación, de marginación, como no te puedes tú imaginar, y sobre todo de esclavitud. Pero algo que sí tenemos muy claro es que Juan Diego, como fue bautizado, es el rostro de la evangelización del pueblo mexica. Hablar de fe, de religión y creencias es complicado. Pero ¿qué sucede cuando la religión y la historia se juntan? La pregunta que hasta el día de hoy se siguen haciendo algunos es, ¿realmente existió Juan Diego? Los últimos estudios que se realizaron sobre Juan Diego llama la atención que los hizo precisamente un enemigo de la fe guadalupana. Me refiero a un sacerdote llamado Fidel, español, que tenía acceso a todos los archivos de Indias, en Sevilla y en otros lados, y él decía, yo voy a comprobar que esto es una farsa. Curiosamente, después de los estudios que realizó, él mismo reconoce, estaba equivocado, están todas las pruebas para afirmar que no solamente existió Juan Diego, sino por supuesto el acontecimiento de la Virgen de Guadalupe. Juan Diego aparece
en escena en documentos de 1650. Y en cambio la aparición guadalupana se remonta a 1531, etcétera, o sea, al impacto de la conquista europea de América y particularmente de Tenochtitlan, ¿no? Entonces no hay ningún documento que soporte una u otra versión. Todos los documentos que hablan de Juan Diego son del siglo XVII, 1630, 1650, 1660, pero no hay ningún documento del siglo XVI. Incluso Zumárraga, que sería el obispo a quien él va y le lleva las flores y va y le dice que se le apareció la Virgen, etc., en sus registros nunca menciona la aparición guadalupana. Este es el principal cuestionamiento, ¿no?, que se hace a la aparición guadalupana. En aquel entonces no se tenían todos los protocolos para un milagro como se tienen ahora. Para que ahora quede perfectamente clasificado, anotado un milagro, se tiene que llevar a cabo un proceso científico riguroso, con la información al Vaticano, etc. En aquel entonces, como en muchas otras partes del mundo, si algo acontecía importante, quedaba solamente dentro del lugar, sería la propia comunidad la que de generación en generación transmitiría la buena noticia, y el obispo simple y sencillamente permitía que se diera tal culto o no. Que se haya dado el culto, que se haya permitido, es una clave muy importante. Hay que recordar que cualquier culto que estuviera fuera de la parte teológica era totalmente suspendido. Si aquí se hubiera estado hablando de un invento, de una fantasía o algo así, de inmediato hubiera sido cortado. Pero Juan Diego no tiene un rol durante el periodo colonial, ni durante el siglo XIX. Realmente el papel más significativo de Juan Diego es ya en el siglo XX, o sea, digamos, 400 años después de la aparición guadalupana. Y los documentos que hablan de Juan Diego son del siglo XVII, no son del siglo XVI, son documentos posteriores. De los hechos históricos los tiene que comprobar con documentos de la época de ese momento. Y ahí es donde Zumárraga no habla de la aparición guadalupana en los documentos que él manda a España, etc. Ese es el principal cuestionamiento que se le hace al relato de Juan Diego, y etc. Y es la razón por la cual hay un sector de historiadores católicos que no están de acuerdo con la aparición guadalupana. ¿Por qué ellos dicen que no existió Juan Diego? Porque aquí casi, si no fuera por unos cuantos códices que nosotros tenemos, aunque ciertamente son más que los que tenemos de la Biblia, todos fueron quemados. Aquí no únicamente mataban al gobernante, mataban al comerciante, mataban a los encargados de las escuelas y eso, sino que aquí mataban a todo mundo. Y a quien no lo mataban se moría en el trabajo que hacía en las haciendas, en las minas, etc. Entonces, nosotros no tenemos, por ejemplo, un acta de bautismo de Juan Diego. No lo tenemos. No tenemos nosotros un documento donde se diga quién fue su papá, quién fue su mamá, en qué parte vivía allí en Cuautitlán. Eso nosotros no lo tenemos. Y estos son los documentos y las pruebas históricas en las que se basan muchos autores que también son muy académicos y que son muy así. Un testigo del paso del hombre por la vida, paradójicamente, son sus restos. En el caso de Juan Diego, existe un debate entre antropólogos y el clero por determinar el paradero de los mismos. No tenemos los huesos de Juan Diego. Se dice que estuvo en uno de los edificios que están también religiosos allí a un lado de la basílica, pero no están los restos, no están los restos de Juan Diego. Pasa en muchas experiencias que los restos de las personas claves no se encuentran. Nosotros, por ejemplo, no tenemos los huesos de Aristóteles, no tenemos los huesos de Santo Tomás de Aquino. Y entonces, porque no los tenemos, no existieron. ¿Te das cuenta? Es que es una manera de
de querer explicar las cosas con un rigorismo que es sacado de textos y no está sacado de la realidad. Si tú ves en dónde están, por ejemplo, los restos de Moctezuma, en dónde están los restos de Nezahualcóyotl, en dónde están los restos de los anteriores gobernantes. Aquí que casi no tenemos ni cementerios ni nada, porque tú sabes que aquí la gente no se moría, aquí la gente se petateaba. Es decir, habiendo servido a la comunidad y todo, al final la ponían en un petate, ahí se la ponían como si fuera a nacer, y con todas sus oficinas y todo, la incendiaban para que se hiciera y se fuera con el sol, que era el símbolo de Dios. Entonces nosotros tenemos, de repente se encuentran restos, pero son de gente que moría en esa época en que estaban construyendo el edificio. Entonces le enterraban allí para que le diera vida al edificio. Pero casi no tenemos aquí restos ni nada, así que no tengamos restos de Juan Diego, si lo petatearon, pues no tenemos. Aunque dicen que lo enterraron, la tradición dice que fue enterrado y hasta está allí, en ese templo, cercano a la basílica, dicen este fue el lugar donde enterraron a Juan Diego, pero no tenemos sus restos. Mito o realidad, Juan Diego, el personaje, trasciende cualquier paridad entre ciencia y fe. Lo que es cierto es que su figura representa la unión de dos culturas, dando como resultado el trabajo más grande de evangelización en todo un continente. Yo creo que en este tiempo no solamente la Iglesia, sino todas las autoridades de cualquier país tendrían que volver la mirada no solamente a Juan Diego, sino a tantos indígenas que necesitan ser reconocidos en su dignidad, que necesitan ser escuchados y que necesitan ser valuados nuevamente, porque la gente piensa en muchas ocasiones que el indígena es alguien que no importa, que no vale, que no tiene nada que decir, y Dios hace 500 años nos dijo, Él es el elegido. Juan Diego es lo que técnicamente se considera un elemento intermediario de identificación de los católicos mexicanos que saben que todo mexicano sabe que tiene algo de indio, algo de español y algo de negro, ¿no es cierto?, de afrodescendiente. Entonces, en definitiva, Juan Diego sería como un modelo de identificación para la población mexicana, que es multirracial, pluriétnica, etc. No se trata de averiguar cuál de estas teorías es la correcta, sino más bien de reflexionar, pensar, indagar el porqué de todas y cada una de ellas. En 1990, Juan Diego fue beatificado. En el 2002, la Iglesia Católica le dio el título de santo. Pero, ¿cuáles fueron las cualidades, los méritos, los atributos para que el Vaticano reconociera la santidad de Juan Diego? Los procesos de canonización cambian como en nuestro tiempo, que hay que hablar de la historicidad, llevar pruebas, escritos, etc. Parecería que la imagen de Juan Diego no necesitaría canonización, porque a Juan Diego toda la gente lo liga a la Virgen de Guadalupe. Por esta razón, nadie pensó en un momento canonizar a Juan Diego. Fue precisamente a raíz del cardenal Corripio Ahumada que dijo, bueno, está bien, está unido a la Virgen de Guadalupe, pero ¿por qué no lo ponemos como santo? Todo el desarrollo y la beatificación y la canonización de Juan Diego se hace en el contexto de Juan Pablo II, que impulsaba a los católicos conservadores en México. Primero hay que saber lo que quiere decir santo. El santo lo nombran así precisamente para que uno lo imite. No es otra cosa. No es otra cosa que nosotros, no sé qué nos imaginamos cuando decimos santos. Hay gente que los toca, que los invoca, etc. Sí, pero lo importante es que nosotros hagamos lo que hizo esa persona.
Siempre que se inicia actualmente un proceso de canonización, la Iglesia pone a una persona para que esté en contra de ese proceso. Antes de que se presenten todas las pruebas positivas, la Iglesia a propósito pone a alguien que diga: no queremos que se canonice, queremos que se encuentre todo lo peor de esa persona, queremos que se encuentren todas las falsedades, queremos que se encuentren todo el mal comportamiento, y precisamente a esa persona, un gran investigador, se le conoce como el abogado del diablo. Esa persona, a diferencia de todos los que presentan pruebas a favor, cosas maravillosas, etc., esta persona de parte de la Iglesia tiene la finalidad, la tarea concreta de decir: vamos a buscar todo lo contrario, porque para que una persona sea reconocida santa necesita no solamente la parte positiva, sino también la contraparte. Y si Dios así lo concede, entonces habrá más cosas a favor que en contra. Por lo tanto, sí hubo personas, hubo cartas incluso que decían que no era correcto canonizar a Juan Diego. Sin embargo, la Iglesia, siguiendo un procedimiento metodológico, llegó a la conclusión de que sí era posible canonizar a Juan Diego. Yo creo que con la canonización o sin la canonización de Juan Diego, la gente es devota de la Virgen de Guadalupe y le tiene un cariño especial a él. No se trató pues de que la canonización haya hecho más grande el fervor hacia él o hacia la guadalupana. Y creo que sería una mala percepción considerar que el Papa canoniza a tal o a cual persona simplemente para recibir más adeptos. Cuando al Papa, todo enfermo y todo, le vienen a platicar cómo fue aquí la cuestión de la primera evangelización y todo, dice: nosotros debemos imitar a Juan Diego. Y entonces lo nombra santo. Eso es todo. Y eso fue hace poquito, unos, no sé, 10, 12 años que lo nombraron santo. Ahora es San Juan Diego. Por otra parte, hay una cosa muy hermosa en esta canonización, porque la gente piensa que solamente pueden ser santos los sacerdotes, los obispos, las monjitas, los fundadores de comunidades religiosas, y aquí se está hablando de un hombre casado, de un hombre viudo, de un hombre indígena, de un hombre que no tenía grandes estudios, y esta es una manera maravillosa de decirle a los fieles: la santidad se puede obtener simple y sencillamente viviendo en forma sencilla. En general, podríamos decir que Juan Diego es el intermediario. En tanto intermediario, no necesariamente tiene que ser canonizado. En general, se supone que un santo católico es un modelo de identidad para los católicos. Es una persona que por alguna razón ha tenido una vida ejemplar o que es ejemplo en determinada cuestión, ¿no es cierto? Por el martirio, reafirmando la fe. En esa perspectiva, nunca quedó claro cuál es el modelo de identidad que ofrece Juan Diego para que los católicos lo vean como culto. Y esto se ve muy claro en la poca, digamos, en el poco impacto que tuvo el culto a Juan Diego, ¿no? Incluso no pudieron terminar la basílica dedicada a Juan Diego que querían hacer en este antiguo cine. Otra cosa que hay que comprobar es que la persona existió realmente, que existió físicamente. Y ahí es donde nunca pudieron mostrar los restos de Juan Diego. Entonces, lo único que mostró la Iglesia Católica es o sea, ellos dijeron que podían hacer un rastreo genético e identificar en un cementerio de indios que está abajo de la basílica, de la antigua basílica, que buscara ahí entre esos restos, los restos de Juan Diego, cosa que era bastante improbable.
¿merecía la canonización o no? Incluso su beatificación es causa de debate. Quizá debió ser el santo americano por excelencia, pero la realidad es que Juan Diego siempre existió y siempre estará bajo la sombra de una manifestación divina mucho más grande que él. En Argentina se hizo el primer santuario a Juan Diego de grandes magnitudes que existe en toda América Latina. Ahí estamos hablando de cómo un grupo de personas son totalmente fieles devotas a Juan Diego. Cerca de la Basílica, en la calle de Insurgentes, allí había una antigua hacienda y naturalmente con su iglesia al lado de la hacienda. Ya la hacienda no existe, pero la iglesia sí. Y entonces allí se celebraba a Juan Diego, fíjate. Y cuando yo iba, pues estaba la iglesia toda llena. Ahora, con todo lo que ha pasado en la Basílica y eso, ¿qué sucede? Pues que pasaron esto a un local chiquitito que está por allí y la basílica la están reconstruyendo para hacerla digna de Juan Diego. Pero ya cuánto tiempo tienen y no la terminan porque no le ponen las ganas que se necesitan. El 9 de diciembre, la Iglesia Católica celebra la santificación de Juan Diego y ese mismo día conmemora también la primera aparición de la Virgen de Guadalupe. La aparición de 1531 es el hecho de mayor relevancia entre el pueblo mexicano. Un culto religioso pero también patriótico, en el cual cientos, miles de peregrinos cada 12 de diciembre encuentran en la guadalupana fe, esperanza, consuelo. Y es que la Virgen de Guadalupe, venerada aquí en el Tepeyac, sigue siendo motivo de debate entre científicos, religiosos y feligreses. Por esta razón es que no solamente el lenguaje de María como madre que se acerca al indígena, sino todo lo que acompaña la imagen que quedaba perfectamente bien dentro de la concepción indígena, el sol, la luna, las estrellas, las flores en el manto, y el lenguaje que la Virgen utiliza, un lenguaje del diminutivo, que es propio de estas regiones, el más pequeñito de mis hijos, etcétera, hacen que los indígenas tengan un acercamiento al lenguaje de Dios. En 1492 derrotan definitivamente a los musulmanes, ¿no? Pero ese es un proceso de 7 siglos. En ese periodo se aparecen una serie de vírgenes que son resultado del intento de evangelizar a los musulmanes. Un elemento clásico en la pintura española de esa época es que la media luna aparece a los pies de la Virgen como derrotando la Virgen, o sea, un símbolo cristiano, derrotando a la media luna, que es un símbolo del Islam. El único y el primer estudio digital sobre la guadalupana que se ha hecho, me tocó hacerlo a mí con el fotógrafo Ludwig van Even, y quedamos maravillados porque al estar tú de cerca con la tilma, te das cuenta que no hay pinceladas como cuando se utiliza el óleo, la acuarela, etcétera, sino fuera como polvo pegado perfectamente a esta superficie que, por otra parte, cualquier especialista en pintura te diría, toda tela para absorber a la pintura necesitaría una capa de preparación. La tilma no tiene ninguna capa de preparación. Y si pinturas que tienen capa de preparación, como las del Renacimiento, en algunas ocasiones la pintura se desprende, aquí uno se preguntaría, ¿cómo es que sin capa de preparación, durante cerca de 500 años, estos como pigmentos de polvo
se han mantenido durante tanto tiempo. Evidentemente que aquí estaremos hablando de algo más que esquizofrenia. Yo personalmente entrevisté a uno de los sacerdotes, a uno de los tres que fueron los postuladores de la canonización de Juan Diego, que aceptaban que esa imagen que se ve ahora no es la imagen original, que ha sido retocada. Claro, hay una discusión sobre cuáles fueron los retoques. Está pintada en un lienzo muy burdo y los trazos son muy finos. Y no se sabe cómo lo pueden haber hecho, con qué instrumentos. Hoy nosotros no podíamos hacer eso. Y sin embargo fue hecho hace 500 años. La imagen la han examinado toda y no han podido conocer ni la técnica, ni los colores, ni nada con lo que se hizo. Yo personalmente te voy a decir, sí pienso que le hicieron los indígenas. Porque si nosotros tuviéramos eso realmente venido directamente desde el cielo, pues Jesucristo se tuvo que encarnar con una muchacha a la que después la andaban acusando y con un esposo al que ya lo querían apedrear. Y eso pasa con Jesucristo, dime lo que no, lo que hubiera, nosotros tuviéramos un documento que es como revelación, en un nivel mucho más sobrenatural, vamos a decir, que lo que tenemos nosotros en la Biblia. Yo pienso que lo hicieron los indígenas. Ahora, que no conocemos nosotros la técnica, naturalmente que nosotros no conocemos el 98% de lo que era aquí cultura, civilización, sociedad, política y todo lo demás. Hay que separar la aparición guadalupana del culto guadalupano. O sea, es evidente, hay registros, eso sí, de que los españoles ponen una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, y que esta imagen de la Virgen de Guadalupe, incluso el historiador O'Gorman registra el nombre del indígena que pinta esto, que se llama Titu Cusi. Esa imagen fue retocada. Entonces hay trabajos de historiadores que muestran las distintas versiones de la Virgen de Guadalupe. O sea, la primer Virgen de Guadalupe se parecía mucho a la Virgen de Guadalupe de España. Y luego le van agregando elementos en el retoque que le van dando un matiz más amerindio y no tan morisco, que es el de la Virgen de Guadalupe de España. O sea, es una imagen retocada. Esto es, y hay un estudio de un grupo de curadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, específicamente del área de conservación, restauración de bienes muebles e inmuebles, que hacen un estudio y dicen que es una pintura hecha al óleo sobre una base de algodón. O sea, en ningún momento, el algodón no es natural de América. En ningún momento hay una mención a que ese material es hecho con materiales americanos, ¿no? Que sería la tilma de Juan Diego hecha con fibras de maguey y todo esto, ¿no? Por las técnicas que sé que tenían aquí nuestros antepasados, creo que lo podían haber pintado ellos. Hasta nos dan el nombre se llama Juan, ahorita no me acuerdo el segundo nombre, porque hizo muchísimas otras cosas. Pero es una técnica, fíjate, aquí a los 30, 40 años después del evento guadalupano, tú te encuentras imágenes de la Virgen en Guatemala, en América Central. ¿Por qué cundió así eso? Porque era totalmente indígena. Yo no sé si nosotros comparamos otras evangelizaciones, en esa época ninguno pudo tener el resultado que tuvo esta, porque tiene esta raíz que finalmente te conecta con todo lo anterior. Que haya una aparición de una figura maternal, femenina, etcétera, en el Tepeyac, puede ser visto como una aparición si usted es creyente, pero también si no es tan creyente, puede decir que es una estrategia de evangelización de la Iglesia Católica. Hay documentos que comprueban esta estrategia, ¿no? Desde el siglo VIII ya hay recomendaciones de los papas a que el trabajo de evangelización esté respaldado en los lugares que ya son sitios de culto de las religiones preexistentes, ¿no es cierto? Entonces, depende de la que usted quiera o cuál es su perspectiva religiosa.
en lo personal, en lo social, etc. La realidad es que esta historia se resume en una cuestión de fe, creer o no. Como dirían los clásicos, usted, sí usted, tiene la última palabra. Este fue un programa especial de LN Noticias. Yo soy Antonio Aguirre. Hasta la próxima.